Teresa es psicóloga, investigadora y directora de Mente Innova, un centro de psicoeducación que se mantiene actualizado en las últimas investigaciones y enfoques terapéuticos. Hoy nos hablará de cómo experimentar un mayor autoconocimiento, una mayor confianza y una mejor gestión de las emociones en la salida del armario. Bueno, hola Teresa, bienvenida a Elas and Rainbows. ¿Cómo Hola, estás? buenos días. Con mucho calor aquí en España. La verdad que la ola que nos viene nos tiene en vela, ¿eh? Con estos calores. Me lo imagino, me lo imagino. Bueno, como te he presentado anteriormente, tú eres psicóloga que está especializada también en el tema de LGTBI Sí. y voy a ir directamente al grano porque el tema de hoy es principalmente la salida del armario, el cómo gestionarlo emocionalmente, qué estrategias podemos quizás tener o qué estrategias quizás nos podrías dar para esas personas que están en ese proceso de salida del armario. La verdad que el tema de la salida del armario, bueno, yo lo he trabajado sobre todo también en dinámicas más familiares, sobre todo cuando un adolescente o una persona que es un joven adulto o incluso adultos ya en edades más tardías vienen a consulta y es curioso, ¿no? Porque muchas veces también dentro del mismo colectivo incluso se puede llegar a, no quiero decir criminalizar, pero sí como decir que cómo puede ser que no estés orgulloso de tu propia orientación sexual. Y para muchas personas este tema ha sido bastante complicado, sobre todo porque se podría decir que sigue siendo como su única opción de supervivencia o de ser aceptado por todo su grupo social. Entonces, yo creo que es un tema que es bastante interesante el ponerlo en relieve, sobre todo para visibilizar también a todas estas personas que se encuentran dentro del armario y que no saben cómo dar el paso, sobre todo por todos los prejuicios que les envuelven en su entorno. Ujú. ¿Qué estrategias crees que se puede, no sé, tener a la hora de, pues precisamente ese proceso, ¿no? De querer, a lo mejor no directamente, pero como el ir preparándose para el momento. Aquí realmente cada caso yo te diría que es único, ¿no? Como nosotros trabajamos en psicología, pero sí que es importante elegir bien el momento. Es decir, cuando tú ves que tu entorno está pues en algún momento más preparado emocionalmente, donde estamos en un momento, porque al final la vida también son etapas, en un momento en el que quizás estemos más relajados, en el que emocionalmente también se pueda estar abierto, eso es importante tenerlo en cuenta. Yo aquí también pongo el ejemplo de cuando eres adolescente y quieres pedirle a tu madre que te deje salir una hora más, seguramente no se lo vas a pedir a las 6 de la mañana cuando se acaba de levantar y está de mal humor, sino que a lo mejor lo dices a las 6 de la tarde y si he tenido un buen día en el trabajo. Entonces, bueno, tener esto en cuenta es importante, sobre todo a la hora de leer un poquito el contexto y encontrar el momento adecuado. Luego, preparar el terreno también, hablando previamente a lo mejor con temas relacionados, con amigos. Luego, las asociaciones en este aspecto para las personas que no saben cómo hacerlo, cómo enfrentarse, sirven mucho, sobre todo también para dar este respaldo psicológico y para dar pues estas estrategias comunicativas. Al final, cada familia es un mundo y las dinámicas familiares son diversas y a nivel funcional pues son también muy diferentes. Entonces también es importante un poquito adaptarnos yo creo que al ritmo de la familia. Luego el buscar aliados. Normalmente siempre dentro de la familia tenemos a lo mejor hay algún hermano, algún primo con el que tenemos especial confianza o algún amigo incluso que nos puede dar ese soporte y ponerse de nuestra parte para quizá restarle peso al asunto y normalizar más la situación. Dentro de que consideramos que es una situación que debería estar ya normalizada, hay estudios que demuestran que incluso el 80%, llegando al 80% de los adolescentes tienen miedo a salir del armario al principio, aunque luego la respuesta en ocasiones pues sea mejor recibida de lo que se esperaba. Pero aún así este miedo o esta barrera sigue existiendo. Luego, no lo hagas si es un momento de conflictos familiares. Si ves que hay tensión en la familia, si ves que hay intranquilidad, ¿no? Lo que hemos comentado antes del contexto. Y luego ir poquito, escalón tras escalón. Al final también salir del armario es un proceso gradual. Me refiero, hay una fase también de aceptación. La familia, si es un tema con el que no estaban muy sensibilizados, pueden tardar un tiempo en conseguir aceptarlo, ¿no? O llegar un poquito más a eslabones más finales de este camino. Yo, por ejemplo, en mi familia tengo casos donde la pareja de mi primo no es su pareja, es su amigo. Y llevan 5 años, pero sigue siendo su amigo. Pero ya es normal que su amigo venga a las reuniones familiares. Entonces, bueno, pues ya se empieza a introducir la palabra pareja. Ya ha llevado mucho tiempo, pero se ha normalizado. Por desgracia, aunque pensemos que esta aceptación debería estar desde el principio implantada para tener menos trauma o menos shock psicológico,
tenemos que también ser conscientes de que la realidad es diversa y de que la realidad o la respuesta de los demás no dependen de nosotros. Y al fin y al cabo tampoco Exactamente. no hay una edad específica. Cada uno también Ujú. se toma su tiempo y su ritmo. Muchas veces el primer paso es darte cuenta, ¿no? De mi propia orientación sexual o de mi identidad. Entonces también este paso también es previo. Ujú. En el caso, porque han nombrado la familia, ¿no? Que es un pilar importantísimo en toda persona. Si se sospecha, por ejemplo, que esa familia, pues a lo mejor no va a ser receptiva, no va a ser comprensiva con el tema, ¿cómo lo podemos abordar en este tema? ¿Qué consejo le daría a esa persona que precisamente tenga esa sospecha de sus familiares? Sí, a ver, aquí muchas veces cuando nosotros nos encontramos con una realidad que es distinta a la que nos esperábamos o tenemos que afrontar una situación de cambio, se puede dar incluso un duelo por parte de nuestro familiar, ¿no? Ujú. Yo, y ahora voy a hablar sin pelos en la lengua, yo pensaba que mi hijo, mi hija o mi familiar era normal y ahora resulta que, ¿no? Que me encuentro en esta otra situación. Entonces, estas situaciones se suelen dar sobre todo también, estas reacciones, en familias más tradicionales, con mayores prejuicios, ¿no? Lo típico de está chapado a la antigua. Pues aquí es cuando se dan ese tipo de reacciones y ese duelo que empieza por la negación. No, no puede ser. Hay familias que incluso yo he llegado a escuchar de amistades mías que su madre o su padre les han propuesto llevarles a cursos para curar la homosexualidad y todo lo demás. Aquí también es importante para ti mismo intentar contar con tu red de apoyo. Es importante que tú también tengas este respaldo para que no dudes de tu identidad. Al fin y al cabo, aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta en estos temas. Estos temas, cada uno, conociéndose a sí mismo, haciendo introspección, decide vivir su sexualidad de una manera libre. Entonces, también tener un discurso claro y honesto, ¿no? Lo que hemos dicho antes, coger el momento adecuado y sobre todo el establecer también límites. Es decir, que mi libertad sexual no sea una excusa para que tú puedas estar aquí machacándome o ejerciendo cualquier tipo de violencia psicológica también en contra de mí. Y el apoyo externo también, eso es lo que te puede ayudar, sobre todo si sientes que en casa o con tus padres la cosa pues no ha salido quizá como esperabas. Ujú. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, digamos, entre las expectativas y la realidad en la salida del armario? Tiene que haber una gran diferencia, ¿no? Normalmente en la práctica, por lo menos por lo que tú hasta ahora has vivido en tu consulta. Aquí, por ejemplo, con lo que respecta a las expectativas, se pueden enfocar desde diferentes puntos. Por ejemplo, están las expectativas personales. Es aquello que yo me espero. Muchas veces pueden ser unas expectativas tirando a la baja, donde yo espero que Ujú. mis padres, mi familia o mi grupo de amigos responda peor y luego al fin y al cabo lo acaban normalizando y le quitan todo el peso que yo durante años me he ido cargando a la espalda. O puede ocurrir al revés, que yo espere comprensión y aceptación y al final pues la cosa cuesta un poquito más. Luego las expectativas sociales y culturales. Nosotros, yo en mi caso, por ejemplo, considero que aquí tenemos suerte porque dentro de que hace falta todavía mucha sensibilización y mucha prevención porque hay actitudes homófobas, hay otros países del mundo donde esto, la represión que hay, penas de cárcel, incluso penas de muerte, Ujú. eh, las expectativas culturales aquí sí que tienen un peso bastante pronunciado. Luego también el impacto emocional de las expectativas no cumplidas. Empezamos con las frustraciones, depresión, trastorno de ansiedad, dolor emocional, incluso somatizaciones propias, porque mi entorno al fin y al cabo no me acepta. Por eso también es importante ajustar todas estas expectativas para que consigamos que de una forma o de otra esta salida del armario sea lo más realista posible y lo más viable y ajustada a nuestra realidad. Y repito, nuestra realidad, porque cada realidad de cada persona aquí es distinta. Por eso habría que ver cada caso en profundidad. Y aquí la mediación familiar tiene un papel importante para poder adecuar el mensaje a cada uno de los familiares. Sobre todo para que Ujú. el mensaje les llegue. Exactamente. Desde luego, desde el punto de vista sistémico, es difícil, ¿no? Porque siempre se habla de la neutralidad en este Uh tipo -huh. de cosas y en esta mediación, pero también tenemos que tener en cuenta cómo esa gestión emocional en la familia, en los familiares, se desarrolla durante el proceso, ¿no? Porque muchas veces como que se centra únicamente en la persona que está saliendo del armario, pero hay que fijarse también en todo lo que son los familiares, lo que son, ¿no? Lo que tú has comentado de la red de Claro, apoyo, todo es una sinergia, mucho ¿no? más. Entre todos, claro.
Al fin y al cabo, la persona lo que va a buscar en ese momento es comprensión y apoyo. Para esa persona, si ya se está planteando o ya está buscando información de cómo salir del armario, eso es porque implica que hay un paso previo que para esa persona no es fácil. Y es que quizás no tenga la libertad o ese tema no esté tan normalizado como para que yo lo pueda hablar en una conversación normal, como si le digo a mi madre, mamá, que tengo pareja, Ujú. o mamá, me voy al cine luego. No sé si me explico, al final la libertad sexual, poco a poco, la suerte de todo esto es que se está normalizando y cada vez tiene un impacto emocional mucho más reducido que el que podría tener hace años. Yo me acuerdo que hace Ujú. años, bueno, era un desastre. Se llegaba incluso a echar de casa a los hijos, repudiarlos, tú no eres mi hijo, y eso para la persona, sentir que tu grupo, endogrupo, ¿no? Que el grupo, tu grupo de referencia y de pertenencia no quiere saber nada de ti simplemente por amar a una persona de tu propio sexo, es, es muy jodido, al fin y al cabo. Sí, tú lo has dicho, es jodido y hoy en día afortunadamente están cambiando mucho las cosas, Sí. pero precisamente una de las cosas que nosotros en Lights and Rainbows apoyamos desde todas las columnas que tenemos, ¿no? En relación a talleres, a cursos, a retiros, es esa gestión emocional. Y gestión emocional en el sentido, en este caso, del tema de la salida del armario, algo que después de haberlo hecho, em, son unas emociones realmente muy intensas que no se saben gestionar, que se necesita, ¿no? Un apoyo. Em, Tú como psicóloga, ¿cómo podrías o qué consejos darías para estas personas que ya han tomado el paso y que se encuentran en esa gestión emocional? Aquí un paso muy importante es tener claro tu identidad. Aquí entra el famoso concepto de autoestima, ¿no? Al fin y al cabo es imposible, inevitable, y eso es algo que lo explico, sobre todo cuando la gente viene a terapia y te dice, no, yo quiero hacer terapia para subirme la autoestima. La autoestima muchas veces es el resultado de todos los factores y todas las variables que tenemos en nuestra vida y de cómo interactúan entre sí. Entonces también es importante que esta autoestima quede claro que es variable. Te lo digo, porque yo puedo estar en un momento de mi vida horrible y voy a tener la autoestima por el suelo, pero también tengo que saber que esto pasa. Y tengo que saber que esta autoestima se apoya en una autopercepción y en un autoconcepto. Esto es lo que yo sí que tengo que tener claro y eso sería un consejo clave. Tener claro quién soy, trabajar mucho mi identidad, para que al fin y al Ujú. cabo nadie me haga dudar de quién soy. Luego, aparte, también la educación es importante y una parte que trabajamos los psicólogos es la psicoeducación en cualquier tipo de terapia. ¿Por qué? Porque la persona necesita estar informada de qué es aquello que le pasa y aquello que le ocurre. Y es normal que a lo mejor tu familia también tenga dudas si no está muy introducida en estos temas. Luego, aparte, otros factores ya quizá a tener en cuenta antes de la conversación. Estate en un momento de tu vida en el que estés preparado o estés preparada y sientas que también tienes este apoyo emocional por otras vías, ya sean amigos, asociaciones o lo que sea, que te pueden echar un cable en caso de necesitar recurrir a ellos. Luego, contar con un terapeuta en muchos casos ayuda. ¿Cómo ayuda? Pues porque la carga emocional que tú vas adquiriendo o incluso las habilidades sociales para que tú sepas cómo afrontar esta conversación se pueden practicar en terapia. El famoso role playing, que hace que tú Ujú. estés ya preparado antes de que sea una situación difícil. ¿Por qué? Porque aquí hacemos un poco de abogado del diablo también. Nos preparamos un poco para decir, bueno, vamos a anticipar estas situaciones que se pueden dar y vamos a ver qué estrategia se podría seguir en cada una de ellas. Ahí tú sientes que tomas el control de la situación y que ganas todavía más seguridad. Luego, bueno, una de las partes que hemos estado trabajando en Mente Innova es la educación también desde los institutos y demás. Una educación continua que parte de que también desde pequeños nos apoyemos, ¿no? En que la sociedad es diversa y eso es lo bonito realmente, la diversidad y la pluralidad en todos los sentidos. Efectivamente. Qué importante es la educación, perdona que te interrumpa, porque precisamente ahí empieza todo, ahí comienza todo. Si queremos cambiar, yo siempre digo, si queremos cambiar el mundo, primero empecemos con nuestros hijos o con los niños que están empezando y las niñas que están empezando a experimentar y están empezando a ver las cosas desde otro prisma, ¿no? Desde la inocencia. Claro, Y en ese sentido creo que hacéis una labor importantísima, por eso precisamente, no por el hecho de pasarlo todo por el mismo embudo, sino por el hecho de abrir la perspectiva y de ver precisamente eso, que la sociedad es diversa y que hay todo tipo de amor, ¿no? Que el amor es amor. totalmente. Al fin y al cabo, esto es como una escalera. Una persona que ya es mayor ha subido ya muchos peldaños. Y si quieres reconstruir esta escalera, vas a tener que ir hacia atrás y luego hacia adelante. Vas a tener que Ujú. trabajar el doble. Pero una persona que está en los primeros escalones
ya es cuando puedes fijar cómo dar los nuevos pasos, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí la educación, y en eso se basa también el proyecto de Mente Innova, es educar, psicoeducar, tanto para el manejo de ansiedad, el manejo de estrés, de inteligencia emocional, habilidades sociales, para que estas personitas que el día de mañana serán adultos sean totalmente funcionales y se sepan adaptar a Ujú. los desafíos y retos de la vida real. No solamente a saber hacer una ecuación o tener un problema de química súper hecho, cuando luego no sabes si lo que sientes es tristeza, es rabia o es frustración. Ujú. Esa inteligencia emocional tan importante, ¿verdad? Qué suerte tiene la generación de hoy en día con nosotros, ¿cierto? La verdad que sí, porque vamos, yo me echo la vista atrás y digo, madre mía, cuando se decía que esto de no llores porque llorar es de, ¿no? Y ese tipo de prejuicios que encima decías tú, bueno, estamos Ujú, creando una generación de gente que no va a saber afrontar el día de mañana sus problemas emocionales. Luego ujú. dicen, la generación de cristal, ponerme mucho del tema. Pero bueno, al fin y al cabo aquí nos enfrentamos muchas veces a nuestros problemas emocionales. Antes se recurrían a otros temas también para gestionarlos. Tema de la violencia, el alcohol, abuso de sustancias. Claro, Entonces, cada bueno, generación cada generación es tiene su diferente. historia, ¿no? Y su tema. Has nombrado, por cierto, quiero recopilar un poco de información, el tema de la red de apoyo, Sí, que tan importante es. No tiene que ser fácil encontrar una red de apoyo sólida, imagino, en una situación así, y dependiendo también de dónde vengas, ¿no? También de la cultura, como tú has dicho, son muchos factores, pero ¿cómo crees que se puede encontrar una buena red de apoyo? aquí es lo que tú has dicho también. Muchas veces depende mucho del entorno en el que nosotros nos movamos. Es cierto que también incluso hay etnias que todo esto está totalmente demonizado y que tu red de apoyo también va a estar cerrada. Incluso un amigo de toda la vida, que es tu mejor amigo, puede llegar a rechazarte si se entera de esta condición. Em, Aquí es complicado, sobre todo también si no ajustamos las expectativas. Me refiero, si pienso que la gente me tiene que juzgar por cómo a mí me gustaría que se comportasen y no cómo Ujú, realmente son ellos. Me refiero, si una persona, yo siempre pongo aquí el ejemplo, si yo quedo con un león para comer y me lo llevo a un restaurante vegano, seguramente el león no se come el plato de lechuga y de tomate, me acabe comiendo a mí, porque es su naturaleza. Aquí tenemos que intentar también juzgar muy bien a la gente por cómo son y no por lo que se espera que sean. Es decir, si yo considero que estoy en un ambiente donde todo mi entorno, mis amigos de toda la vida, es un grupo más cerrado, más hermético en ese sentido y no están abiertos a este cambio, posiblemente mi red de apoyo tenga que ajustarla y buscarla en otros contextos. Siempre va a haber una asociación LGTB en tu, quizá no en tu barrio, pero sí en tu ciudad, y la suerte de ahora es que online también la puedes encontrar, que van a estar dispuestos a darte este soporte. Entonces, si ves que haces este análisis, también una evaluación de riesgos, también me refiero, de esta persona está capacitada y preparada para entender mi mensaje, y si la respuesta es no, quizá deba buscarlo fuera. Mi familia, por ser mi familia debe apoyarme y debe preocuparse por mí, pues quizá no lo hagan, porque esa familia a lo mejor tiene una serie de barreras que son prioridad de cara a sus propias expectativas, porque tú tienes las tuyas y ellos tienen las suyas. Entonces, aquí yo lo que sí que pediría es intentar abrir un poquito más la mente y no juzgar las cosas por cómo deberían ser, sino por la realidad realmente como es. Y si veo que al final la gente que me gustaría que me dé apoyo son los amigos y es el primer recurso por el que yo puedo abogar, si lo intento y no sale, entonces, bueno, vamos a buscar otras vías. No vamos a quedarnos ahí frustrados, porque el autocuidado también es una parte importante. Me refiero. Entonces, ahí también tenemos que practicar ese autocuidado y no intentar, no fatigarnos y no frustrarnos, porque las cosas no salgan o no sean como nos gustaría que sean. Porque eso también es la ujú, idealización. ujú. Qué importante lo que dices. Y cuántas veces se nos olvida, ¿no? En este tipo de situaciones. Pues Es como el impacto de la salida del armario, por ejemplo, tiene a largo y corto plazo, o a corto y largo plazo, tiene un para la gestión emocional, para todo lo que es el poder sobrellevarlo. ¿Cómo se puede preparar uno para esto? a ver, aquí pueden surgir diferentes emociones cuando nosotros estamos preparando este momento. Nosotros, ¿qué emociones nos pueden surgir? Pues pueden ser rechazo, sentirnos rechazados por nuestras personas cercanas, por esto que hemos estado comentando, ¿no? De las expectativas y de nuestros grupos sociales. La vergüenza, me da vergüenza, no sé cómo dar el paso. Aquí entra en juego pues, todo el tema de los prejuicios y todas las Ujú, expectativas sociales. Lo que se esperaba de mí, luego la realidad para cómo es.
Y aquí también vemos muchos casos de cómo la gente juzga, por ejemplo, los famosos casos de Ricky Martin o Pablo Alborán. ¡Qué desperdicio de hombre! ¿No? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Entonces, aquí, como hemos dicho antes, la identidad y la autopercepción. Luego también el alivio, ¿no? Es una de las consecuencias a corto plazo que puede tener el salir del armario. Guau, me he quitado un peso de encima. También sentir, ¿no? El perdón y la comprensión de que la sociedad me acepta y me perdona. Eso para muchas personas también es muy importante. Entonces, a corto plazo, ¿qué podemos hacer? Lo que yo he dicho antes es principal, evaluar nuestra red de apoyo. Volvemos a lo mismo, el sistema en el que nos movemos, el contexto, buscar apoyos externos y luego también el tema del autoconocimiento, practicar el autoconocimiento y el autocuidado y los límites también a la hora de, vale, esta es mi decisión, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo he decidido seguir, ¿no? Mi estilo o mi libertad sexual. Y esto es con lo que yo voy, esas son mis cartas. ¿Por Ujú. qué? Para que luego no te hagan dudar tampoco y dudes tú incluso de tu identidad. Esto luego se puede traducir a largo plazo también en si yo no consigo dar el paso de salir del armario por el motivo que sea, porque hay casos en los que es realmente complicado, puede derivar en depresiones, trastornos de ansiedad, incluso trastornos de estrés postraumático, no solo derivados por la salida o no del armario, sino incluso también por experiencias homófobas que hayas podido pasar. Ujú. Claro, pero a la hora, por ejemplo, de expresarlo, ¿no? De decir, mira, Mm. soy o me identifico, el tema de la identidad, el tema del género. em, Hay, yo creo, una diferencia, ¿no? A la hora de expresarlo de manera clara, que se pueda entender, y Sí, sobre todo de manera respetuosa, ¿no? ¿Hay algún tipo de estrategias para hacerlo de esta manera? Porque eso también son, ¿no? Las social skills que se llaman, ¿no? Como sí. para intentar la comunicación de una manera, pues eso, pues que llegue el mensaje, pero que también se mantenga en ese respeto y en esa claridad, ¿no?, tan necesaria. Claro, aquí, como tú has dicho, ¿no? El respeto y sobre todo practicar la asertividad. La asertividad es la Ujú, habilidad comunicativa de yo transmitir lo que quiero, respetando también la opinión del otro que puede ser diversa. Aquí hay diferentes puntos de vista y hay diferentes formas de ver la realidad. Yo siempre pongo el ejemplo de las gafas. Si yo me pongo unas gafas, mis gafas van a ser diferentes a las tuyas. Y no por eso mis gafas son más lícitas o tienen más razón que las tuyas. Porque aquí va nuestro bagaje emocional, la situación en la que nos encontramos, nuestros prejuicios, nuestra historia pasada, estilos parentales sobre los que nos hemos criado, estilos de crianza, mil historias. Entonces, ¿qué recursos se pueden tirar, son por los que podemos nosotros ir tirando? Pues lo primero también, asertividad. Saber que podemos encontrar respuestas que no nos gusten, no por ello tenemos que tolerarlas. Si sobrepasan los límites, sobre todo también a nivel de aguantar abuso, aguantar insultos o aguantar cualquier tipo de comentario que nos haga mal. Pero sí tener claro el autoconocimiento y la claridad, es decir, qué mensaje nosotros queremos transmitir. Eso sí que lo deberíamos llevar preparado, sobre todo para que la conversación no descarrile. Si al final mi objetivo es decirle a mis padres, por ejemplo, mi orientación sexual es X, o papá, soy gay, papá, soy lesbiana, papá, soy bisexual, o lo que sea, tenerlo claro y tenerlo preparado, saber muy bien cómo vamos a transmitir ese mensaje para que quede claro. Por eso no hablaba de la claridad. Luego la importancia, volvemos al momento y el lugar adecuados. Tener un mensaje claro y directo. Si nos vamos por las ramas, lo típico de al final no he dicho lo que quería decir, lo he dejado un poco en el aire y encima me va a tocar volver a retomar esta conversación. Eso Claro, no es muy aconsejable, la verdad, sí. Pero claro, con los nervios con también, los ¿no? nervios puede ocurrir, por eso el soporte terapéutico del que comentábamos antes. Luego, el ser paciente y comprensivo. A ver, al fin y al cabo también podemos recibir una respuesta no ajustada a nuestras expectativas y aquello de lo que queríamos decir. Bueno, pues también vamos a dejar que la otra persona exprese sus propios sentimientos, ¿no? Porque si no podemos caer en esta invalidación emocional. Y si no es algo que se esperaba la otra persona, a lo mejor mi madre o mi padre o mis abuelos tienen que pasar por un duelo hasta aceptarlo. Que si ven que, no, y aquí ya partimos de cualquier terapia, si ven que hay un compromiso y hay una intención, este duelo se acaba superando. Lleva tiempo, pero ya mucho tiempo, pero se acaba superando. Y luego, bueno, también proporcionarle la información necesaria. Hay gente que Ujú, realmente está muy chapada a la antigua y no tiene información sobre estos temas. Por eso también es ujú. importante escucharles activamente, ver qué dudas se les plantea y plantarles límites claros.
De decir, bueno, vale, yo te he dado mi mensaje, pero tampoco voy a consentir ni voy a permitir que humilles mi persona, ¿no? Este autocuidado del que antes contábamos. Y si puedes tener a alguien que sea tu apoyo y que esté ahí para respaldarte, al final cuando alguien ve que tú das tu mensaje, lo das con seguridad y con claridad y que tienes apoyos, es más difícil que vayan con un acoso y derribo hacia ti. ¿Qué puede ocurrir? Volvemos a lo mismo, cada caso es único. Pero bueno, cuanto más preparado, mejor. Y al fin y al cabo, ese es un momento que puede ser a nivel emocional, puede conllevar mucha carga para muchísimas personas. Sí, es así. Y de hecho lo que acabas de comentar, el tema de la familia, ¿no? El entender también que ellos están pasando por un proceso de duelo, el Claro, duelo de perder a su hijo, a su hija, como lo conocían o como sí, la conocían. Entonces, esa parte también imagino que tiene que ser muy complicado, ¿no? El aceptarlo y el dejar ese espacio y ese tiempo precisamente para que ellos también tengan ese manejo y esa gestión de cómo me despido de esta idea, ¿no? Del que era mi hijo, de la que era mi hija. No es fácil. Bueno, Teresa, y dinos, ¿cómo puede apoyar o cómo pueden los familiares apoyar a esta persona que está saliendo del armario o que ha salido del armario de una manera efectiva y respetuosa, por supuesto? aquí lo que es importante también es, igual que hemos dicho que la otra persona debe ajustarse, ¿no? O estudiar las expectativas de sus familiares, que incluso sus familiares también dejen que él poco a poco vaya marcando el camino. También hay otras opciones en las que quizá la salida del armario sea menos tormentosa o menos violenta, donde la familia siempre, hay veces que dice, no, si yo ya me lo esperaba, me lo veía venir. Pero hasta que la otra persona, o sea, que mi hijo, hasta que no me lo diga, yo tampoco quería presionarle. Me refiero a que esos casos también están y esos casos existen. O hijo, me lo podrías haber dicho antes, si esto tu padre y yo ya lo intuíamos. Esa frase también la he escuchado bastante y es muy común encontrarla. Luego, mantener la calma. Al fin y al cabo, recibir una noticia de este estilo para muchas familias puede ser algo tormentoso, pero realmente hay que darle la importancia que tiene. Me refiero que al final tu Claro. hijo no ha cometido ningún crimen, ni esto va a trascender en un impacto negativo en la vida de, ¿no? A nivel práctico, en la vida de los de su entorno. Por eso el hecho de sobredramatizar esta situación también es importante eso tenerlo en cuenta, pero es algo que al fin y al cabo no podemos controlar. Y por desgracia, aquellos perfiles que tiendan a sobredramatizar o a no empatizar con esta decisión o con estas situaciones, dudo que estén viendo también este tipo de material. Por ello, bueno, pues sobre todo el estar preparado y también darle, ¿no?, de consejo a la propia persona el locus de control, sigue tu control interno, analiza aquello sobre lo que sí que puedes intervenir y luego al fin y al cabo el tema familiar es algo que nosotros no podemos controlar. Pero bueno, a la Ujú. familia lo que sí que le diría es que también esté preparado con esas respuestas emocionales. ¿Cómo podemos dar nuestro apoyo? Oye, me alegro de que me lo hayas dicho. Al final, bueno, te agradezco, ¿no?, que tengas la confianza con nosotros como para contárnoslo, como padres también, sentirte que estás orgulloso de tu hijo, de esa persona que te acabo de contar eso, solamente por dar el paso, por la valentía que demuestra. Preocuparte también, ¿se lo has dicho a alguien más? ¿O cómo tienes pensado contárselo a tus amigos? ¿O cómo tenías pensado contárselo a dar ese apoyo? Incluso poder hacer nosotros de soporte, ¿no?, para que se abra a contárselo al resto de familia y que de esta persona a la otra persona sienta que, de esta forma la otra persona sienta que tiene también tu propio apoyo. O necesitas que haga algo por ti, ofrecerte a ayudar para facilitar todavía más el pasar, ¿no? El transmitir esa información, porque para esa persona puede ser realmente agotador el pensar qué estrategias debo seguir con cada persona, anticipar respuestas emocionales, o sea, la carga a nivel emocional también es muy grande. Por eso yo te Ujú. diría Qué que importante, perdona, pero sí, no porque yo soy sistémica, pero qué importante es la mirada sistémica en un proceso de este tipo, porque no nos tenemos que olvidar no solamente de aquel que está pasando por ellos, sino por toda la familia y toda bueno, la sociedad sería ya demasiado generalizado, pero lo que es la familia, las personas, ¿no?, de referencia, que necesitan también ese apoyo y ese, pues, apoyo psicológico, el saber para dónde tirar, cómo hacerlo. Qué importante trabajos como los vuestros
Teresa, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo tu colaboración hoy en Lights and Rainbows. Esperamos saber mucho más de ti. Quizás puedas venir a nuestro evento en Barcelona el 30 de octubre. Estamos preparando y va a ser algo bonito. Y enhorabuena por vuestro trabajo tan bonito y tan necesario. Muchísimas gracias a vosotros, Carmen, también por todo lo que estáis preparando. Visibilizar estos temas y poder ponerlos en la palestra creo que es una parte esencial para que al final, pues el día de mañana digamos, esto de salir del armario hace años y que por fin consigamos dar este paso de que tampoco haga falta, ¿no? Ya referirse al término de salir del armario, sino que sea algo, pues que la gente lo pueda expresar con total naturalidad, sin ser un evento Así es, extraordinario. así es. Esperamos poder vivir ello. Esperamos. Muchísimas gracias, Teresa. Un A vosotros, saludo para Carmen. España.